La invitación aquí a participar, agradeceros también el entorno. Yo soy de Burgos, vengo de Burgos, ya he llamado para decir que el billete de vuelta, que nada, que se olviden, que me quedo por aquí. Bueno, voy a ir bastante rápido, puesto que tengo 15 minutos, entonces si veis que hablo muy rápido, me tenéis que parar en algún momento, lo podéis hacer sin problema. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver, nosotros somos una empresa, empezamos con lo que es con la solución que vamos a ver ahora mismo, dentro de lo que es la gestión de residuos sólidos urbanos, recogida de residuos, limpieza viaria, mantenimiento mobiliario urbano. Lo que pasa es que las sociedades, las empresas que están dando estos servicios, poco a poco han ido creciendo y se han diversificado. Grandes constructoras que han entrado en lo que es en la gestión de administraciones locales, ¿no? ¿Qué cosas hemos ido haciendo? Bueno, los sectores que hemos ido atacando, ¿cuáles son? Lo primero, como decimos, la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿de acuerdo? Posteriormente, clientes de limpieza indoor, por ejemplo, aquí en lo que es en Canarias, estamos en hospitales como el Hospital de Negrín, el Hospital Insular, el Hospital de Hierro. Clientes management para gestionar lo que son edificios públicos, como puedan ser colegios, universidades o edificios dispersos. Por ejemplo, tenemos lo que son los activos del Banco Malo ahora mismo, lo que es el FROP. Cartería, gestión de cartería interna dentro de un edificio, vigilancia, el tema de los SAT. Tenemos ahora mismo más de 10.000 personas distribuidas haciendo atención de SAT, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Sevilla, Valladolid. Dentro de lo que es el mundo urbano, ya no solamente estamos hablando de lo que es recogida, además los pliegos cada vez tienden más a unificar criterios, ¿no? Unificar lo que son servicios. Entonces, hacemos gestión de inventario urbano, hacemos lo que es gestión de bocas de riego, gestión de parques infantiles, lectura de contadores, ecoparque, la gestión de la planta de tratamiento cuando llevan los residuos al ecoparque, y luego lo que es la gestión de obras. Bueno, empezamos con las premisas iniciales, es decir, lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a desembarcar en este sector. Bueno, lo primero que vimos es que es la criticidad del servicio, ¿no? Es decir, es un alto porcentaje, ocupa un alto porcentaje de presupuesto dentro de una administración. Es decir, lo que es la recogida de basura, la limpieza viaria, ocupa un porcentaje muy importante dentro de lo que es el presupuesto de la administración local. Los contratos, además, suelen ser de larga duración, porque hay que hacer inversiones muy fuertes, entonces suelen ser contratos de larga duración. Raro es el contrato que es de 2 años en este sector. Es decir, estamos hablando de contratos 8, 10, 15, 20... ¿De acuerdo? Y además se da una circunstancia, que hay una sensibilidad ciudadana muy importante con esto. Es decir, cuando las calles están sucias, todo lo vemos rápidamente, ¿no? Si hacen una huelga en Madrid porque hay que bajar los salarios o tenemos algún conflicto laboral, rápidamente nos damos cuenta de ello. Bueno, estas son las primeras premisas a nivel general que vimos. Entrando en materia, cuando nos pusimos a desarrollar lo que es el software, lo que vimos es la cantidad de información diaria que se recoge es brutal. Es decir, una ciudad de 100.000, 150.000 habitantes, como hablábamos ayer, estamos hablando de que tienen más de 1.000 contenedores esparcidos por la ciudad, ¿no? Y esos contenedores se recogen todos los días, se genera información todos los días. Y además, con la sensorización que hay ahora mismo, ya no solamente tenemos un ítem por contenedor o un registro por contenedor, tenemos cientos de registros dentro de un contenedor diarios, ¿no? Además, otra problemática, la información se genera en campo. Es decir, la información no se genera en una oficina, detrás de una secretaria, no. La información la estamos generando en campo de forma esparcida, la estamos generando por ahí, alejados de nuestra oficina. Hay una alta cantidad de recursos también, es decir, el personal que vamos a dedicar a estos contratos, estamos hablando de cuadrillas de 100, 200, 300 personas. Y además nuestro cliente, en este caso la administración pública y el ciudadano, demandan la información, pero de forma inmediata. Es decir, el camión no ha regresado a la planta y ya estamos teniendo una llamada diciendo, oiga, que por mi calle no ha pasado. Pues si no le puedo ni preguntar al chofer. De acuerdo. ¿Qué es lo que diseñamos viendo todas estas premisas? Bueno, lo primero que diseñamos fue una aplicación para 3 entornos de trabajo distintos. El primer entorno de trabajo es un back office, una gestión de oficina, que por norma general quien maneja este back office es la contrata que lleva el servicio. Por otro lado, desarrollamos todo lo que es la parte de campo. La parte de campo pueden ser o bien sensores o bien apps que pueden ir en una PDA o en un smartphone, que generalmente lo van a trabajar los encargados o el personal de la limpieza, pero también puede ser que sea el ciudadano. Y lo tercero, un entorno web. Un entorno web que tiene la administración acceso a ese entorno web, acceso a todos esos datos que están generando el resto de aplicaciones para poder hacer un seguimiento del servicio, una fiscalización del servicio, para poder controlar este servicio. Estos son los 3 entornos de trabajo principales. ¿De acuerdo? El módulo del back office de oficina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar las áreas, vamos a diseñar las zonas. En la ciudad como mínimo lo vamos a estructurar en estos 2 grandes grupos, zonas y áreas, ¿no? Es decir, zonas obedece a criterios físicos,
barrio 1, barrio 2, barrio 3, norte, sur, las áreas a criterios más bien lógicos, polígonos industriales, zonas verdes, etcétera, etcétera. Las frecuencias de esos servicios, es decir, cada cuánto tiempo vamos a hacer qué, la gestión de personal, cuánto personal he tenido hoy, qué presencia, dónde han estado, los checklists de calidad, algo que cada vez la administración local pide más, ya no solamente saber cuándo ha recogido un contenedor, sino saber si en un determinado momento ese contenedor se ha desbordado, saber el grado de complicidad, el grado de satisfacción que tiene un ciudadano con el servicio de recogida de basuras, ¿de acuerdo? Y por último, herramientas de análisis que nos permitan hacer esos cuadros de mandos y esas gestiones para poder observar rápidamente cuál es el estado del servicio. Dentro de lo que es la información de campo, bueno, tenemos PDAs, que lo que hacemos fundamentalmente es el control del fichaje, la recepción de las tareas planificadas, la ejecución de tareas que han sido no planificadas, es decir, que han sido solicitadas bajo demanda, un accidente, hay que limpiar una rotonda, hacer los cuestionarios de calidad, también lo hacemos con la PDA, y por último lo que es las apps que puede tener el ciudadano, cada vez algo más solicitado. La información ya no solamente, durante este congreso lo hemos visto varias veces, ya no solamente lo vamos a capturar porque haya detrás un usuario, es más, la información donde hay detrás de un usuario tarde o temprano va a sufrir un problema, vamos a sufrir retrasos, nos va a caducar, el usuario está acostumbrado, uno sí, otro no. La vía ahora mismo yo creo que pasa todo por generar información de forma desatendida, de forma automática, que esos datos, sin que haya intervención de ningún usuario, lleguen al centro de control. Para esto, en lo que son los servicios de recogida de residuos, recogida de residuos, yo creo que es una de las cosas donde más información automática podemos generar. Tenemos vehículos, por ejemplo, vamos a empezar a generar información desde los vehículos, ¿de acuerdo? Tenemos útiles de trabajo, los carros, también nos pueden estar generando información, dónde están, cuánto tiempo, cuántas recogidas han hecho, y cada vez más empieza a cobrar importancia información generada por puntos fijos. Es decir, hasta ahora lo que me interesaba era hacer un seguimiento del camión, ese camión cuando había parado delante de cada contenedor. Esto está cambiando. Ahora mismo la información que nos la va a generar realmente ya va a ser el contenedor. A mí ya no me importa tanto cuántas veces ha ido el camión o cuántos kilómetros ha hecho el camión a lo largo del día. Esto ya dejaría de ser, es decir, el GPS que va embarcado en el camión tendría un segundo plano. Lo importante es hacer la trazabilidad de cada contenedor. ¿Cuántas bolsas ha echado? ¿Qué comportamiento tienen en esa zona los ciudadanos con ese contenedor? ¿Cuándo se ha recogido? ¿Cuándo se ha lavado? Es decir, poder tener una trazabilidad online de todo lo que pasa con un contenedor. Y lo tercero, el entorno web, ¿no? El entorno web puede ser bien para la administración pública, bien para gerentes de servicio que no están acostumbrados a manejar una aplicación de back office, o bien para poder interactuar con el ciudadano que puede hacer a través de un entorno web, que pueda pedir una recogida de un voluminoso, es decir, que quiere tirar el colchón que la tiene viejo, que a través del entorno web pueda demandar la solicitud de recogida, ¿de acuerdo? Vemos la palabra Open Data, también muy necesaria ahora mismo. Hace 4 días Google sacó lo que es el tema de Google Galaxy, donde podemos ver cuántas personas hay en paro en un territorio, podemos ver mucha información de números globales. No creo que tarde mucho en poder verse en Google Galaxy o cosas parecidas, en poder ver la cantidad de la cantidad de residuos, que se está generando en cada zona, en cada punto, en cada barrio. Hay que tener en cuenta una cosa. Los contratos, desde nuestro punto de vista, está cambiando, la sociedad está cambiando y a partir de ahora ya no el coste de la basura se tiende a que se lo pague quien lo genera, con lo cual tenemos que saber realmente quién, cómo, dónde, cuándo se está generando lo que es los residuos. Las principales funciones del software que vamos a ver: control de presencia, como ya hemos dicho, planificación y trazabilidad de servicios y controles de calidad. Control de presencia, no me extiendo en esta parte. GPS embarcados. Todas las ciudades las vamos a tener con capas a nivel GIS, a nivel cartográfico, para saber qué es lo que pasa dentro de una capa. De tal manera que nosotros podamos sacar información por barrios, podamos sacar información por cada 1000 habitantes, podemos sacar información en función y planificar nuestros servicios en función de si en esa zona las viviendas son en alquiler, son viviendas de segunda ocupación, son viviendas en periodo vacacional, y en función de eso que nuestro servicio automáticamente se regule, es decir, que cambie la frecuencia. Yo puedo ir a recoger lunes, miércoles, viernes, pero en verano tengo que ir todos los días. Y que esto el servicio él solo aprenda de sí mismo y se regule. Tema de seguimiento y geolocalización, obviamente tener todos los contenedores, todos mis activos dibujados en el mapa con una trazabilidad de ellos, tener los vehículos, que todo, es decir, que el contenedor sea capaz de leer al camión cuando llega y el camión sea capaz de leer al contenedor cuando llega, y que esto quede en un GIS accesible a cualquier persona, ¿de acuerdo? Gestión de rutas, pantallas embarcadas en los vehículos.
cada vez se están haciendo más aplicaciones, más apps para ese tipo de cosas. Por ejemplo, un ciudadano que pueda coger con su teléfono y pueda leer un contenedor y ver cuándo es el horario. Yo no necesito tener una pegatina en el contenedor para saber cuándo lo van a recoger, porque además, si la frecuencia me va a cambiar, entonces, si yo tengo un tag, un NFC, por ejemplo, en el contenedor, cualquier smartphone de los que tenemos ahora mismo puede leer y le podremos estar displayando información de este tipo, o puede él solicitar recogida bajo demanda. ¿De acuerdo? En un contenedor de envases, en un contenedor de orgánica no, porque aquello huele, pero en un contenedor de envases sí. O mis empleados, que son los empleados de la contrata, cada vez que atiendan a un sitio, que registren la incidencia que ha habido allí o que registren su paso, por ejemplo, cada vez que vacíen una papelera. Bueno. Gestión de inventarios, es decir, con la PDA poder hacer el inventario de toda una ciudad, un servicio que incluso nos demandan ya no solamente los ayuntamientos a las contratas, sino las contratas a nosotros cuando implantamos el software, nos demandan que se lo demos ya con todos los activos visitados, hechos con sus fotografías, clasificados, etcétera, etcétera. La exportación de datos a algo cartográfico. Antes hemos dicho un entorno web, que la gente pueda entrar en un entorno web. Lo que hemos hecho, yo luego lo voy a intentar, desde aquí tengo ahora, por ejemplo, una herramienta como Google Earth, en la cual a través de ella, es decir, para que veamos un poco cómo podemos funcionar con Open Data, es decir, cómo un usuario a través de una aplicación gratuita como es Google Earth puede estar viendo, monitorizar ahora mismo un contenedor que está a unos 2.000 kilómetros de aquí. Ahora lo vamos a ver, es decir, yo poder entrar en una herramienta de estas y poder consultar toda la información. Ejemplos de datos desatendidos. Bueno, saber qué cantidad de agua llevo en un vehículo, dónde he baldeado, qué zona se ha baldeado, qué parques he regado. El control de peso, muy importante también, saber todos los pesos que he recogido por cada contenedor, ¿de acuerdo? Es decir, embarcamos sistemas de peso en los camiones que ellos automáticamente, simplemente a la hora de levantar y bajar el contenedor, por diferencia, sabemos cuántos kilos con un margen de error inferior a un 2% de residuo acabamos de recoger ahora mismo. Esto además, en la planta, cuando lleguemos a la planta de reciclaje, allí pesaremos el camión y comprobaremos toda esta información. Rutas de barredora o quitanieves. Aquí lo de las quitanieves está un poco más complicado, pero por el norte lo tenemos es más habitual. Saber qué partes de la ciudad hemos quitado la nieve, qué partes no, qué partes hemos limpiado dentro de un determinado rango de fechas, ¿de acuerdo? Identificación RFID de contenedores, RFID, NFC, la tecnología que sea para facilitar la trazabilidad, sobre todo si un contenedor puede cambiar de sitio y nos interesa tener la trazabilidad, sobre todo si tenemos una amalgama de contenedores muy diferentes, los contenedores de 1.000 litros, de 1.500, de 2.000, de 3.000, y nos interesa cambiarles, pero también nos interesa saber un poco la trazabilidad de ese contenedor para analizar la obsolescencia del mismo. Se suelen poner los contenedores más viejos en los polígonos industriales, que el propio cambio de la ubicación del contenedor, según vaya adquiriendo edad o según vaya adquiriendo reparaciones, que te lo proponga y que te lo planifique la propia aplicación. Y luego sensores desatendidos. Este es del que más contento estamos últimamente y al que yo me voy a conectar ahora. Es un sensor embarcado dentro de un contenedor. Lo que me permite me mide cada vez que un ciudadano deposita una bolsa de basura, me mide el volumen que ha depositado ese ciudadano. Obtenemos el comportamiento de los ciudadanos, a qué horas suelen depositar la basura. Vemos cuándo se llena. De esta forma, el transporte también será un transporte planificado bajo demanda. Es decir, yo no tengo que tener mi ruta planificada todos los días, todos los lunes tiene que ir este señor a recoger estos 300 contenedores, sino que el sistema automáticamente mandará a las pantallas de los vehículos los sitios por los que tiene que pasar a recoger esos contenedores, con lo cual dependemos mucho menos ya de los choferes, ya no se tienen que aprender la ruta, eso va a decir el navegador, y habrá contenedores que en lugar de tener que ir 3 veces, podré ir 2 a la semana, o al revés, en lugar de tener que ir 3, tendré que ir 4, por ejemplo. Vamos terminando. Y lo último, estos sensores, algo que también es importante, es el tema de los mapas de calor. Es decir, cada vez las ciudades nos están demandando ya no solamente saber qué contenedores tienen llenos y qué no, sino otra información que estamos recogiendo a través de los sensores embarcados que tenemos en los contenedores. Por ejemplo, la temperatura, la concentración de CO2, cierta información que a la ciudad le puede venir bien para hacer un mapa de calor o para hacer un mapa de ruido, para hacer este tipo de circunstancias. Bueno, en principio muchas gracias y aquí, rápido. Bueno, yo aquí ahora mismo tengo abierto lo que es una herramienta que puede tener, mando un fichero, ocupa 500K a cualquier ciudadano y en 500K podría tener más de 5.000 contenedores ahora mismo, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo 2 contenedores, no sé si se ven muy bien, aquí
Ahí están los dos contenedores puestos en esto que está moviendo. Yo voy a pinchar, por ejemplo, encima del contenedor de plásticos ahora mismo. Ya me sale esta ficha del propio contenedor. Ya me está diciendo este contenedor que está lleno al 23% ahora mismo. Me está diciendo la última lectura que se hizo hacía 4 grados de temperatura. Y bueno, vamos a ver las lecturas que ha ido teniendo este contenedor, por ejemplo, a lo largo de la semana. Desde el día 10 vamos a ver las temperaturas que ha tenido. Bueno, yo veo que este contenedor pues lleva unos 2 o 3 días sin recogerse. A ver si me apaño aquí con él. Vale. Lleva 2 o 3 días sin recogerse. Vemos más o menos cuál es el nivel de recogida el nivel de llenado que tiene. Cada cuántas horas más o menos le echan lo que es residuo. Si yo me cambio, esto era un contenedor de envases, creo. Si yo me voy a cambiar al que está al lado, que es de papel, le tengo aquí. Veremos que en el caso del papel, por ejemplo, aquí ahora mismo vemos que está al 0% el nivel de llenado, pero yo veo que lo van recogiendo con mucha más... esto lo sé porque lo he hecho mientras os tomáis café todos, Veo que lo recogen con una mayor frecuencia. Además veo que aquí estaba al 75%, aquí al 69%, aquí lo han vuelto a recoger y no tenía ni el 33%. A través de estos análisis podríamos estar viendo cuál es el comportamiento del ciudadano en función de los fines de semana, en función de los tipos de día. Este contenedor tranquilamente se le podría alargar la recogida. El contenedor también puede estar, vamos a ver qué alarmas nos ha generado a lo largo del día. Digo, a lo largo de la semana, perdonadme, también me puede estar generando alarmas como en cuanto me llega a un determinado nivel de llenado, por ejemplo, aquí lo tendrán a partir del 40% o algo así, es muy bajo, pero que avise. Bueno, pues vemos las alarmas que ha visto. Veis que son alarmas en tiempo real y esta semana. Y luego también podríamos estar viendo qué días se recoge, ¿no? Es decir, información como qué días hemos recogido ese contenedor, a qué hora se ha recogido. Toda esta información, este sensor se encarga de recogerla automáticamente. Y con todos estos datos, a divertirnos. Es decir, podemos hacer miles de cosas. Bueno, pues yo ya he terminado. Casi terminamos. Ponte el primero de ellos. Y le voy a pedir que nos acompañen también en esta mesa de debate a María José Delgado Alfaro, subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es licenciada en Derecho, tiene la oposición del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Se incorporó al Ministerio de Medio Ambiente en la Subdirección de Legislación, desde donde participó en la tramitación de diversos proyectos normativos en materia de medio ambiente, y desde allí pasó a la Subdirección General de Residuos, de la cual es actualmente la subdirectora. Muchísimas gracias. Antonio Luis Sosa Carballo, aquí a mi izquierda, es concejal del área de Presidencia, Medio Ambiente y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arona. Ingeniero de formación, responsable como he dicho, del área de medio ambiente desde el año 2007, y ya le he avisado de que ha tenido un arduo competidor en el teniente de alcalde de Elche, así que a ver si dejamos el pabellón de Arona igual de bien representado. Y por último, don Francisco Hernández, jefe del Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía del Cabildo de Tenerife, ingeniero industrial también, con 30 años de trabajo a sus espaldas en el Cabildo. Es el responsable del plan de sostenibilidad de la isla Tenerife Sostenible. Esto es una mesa de debate, de lo que se trata es de que ellos hablen entre ellos, pero también con vosotros, así que yo voy a ir lanzando preguntas, pero por favor, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que hacer, no dudéis por favor en levantar la mano, que os daré paso de inmediato. No va a haber un turno de preguntas al final, así que aprovechad toda la intervención. Sobre todo, muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa. Y una de las cosas que a mí me surgía cuando empecé a preparar la moderación de este debate es que esta mesa parece un cajón desastre, donde se mete un poco lo que sobra de todos los demás sitios. O sea, esto no entra en movilidad, no entra en energía, así que todo va a lo que se llama recursos naturales, o lo que quieren llamar recursos naturales. ¿Os parece apropiado que se englobe todo en esta especie de cajón del desastre? O sea, ¿se hace por descarte o porque realmente hay una estrategia? Por favor, ¿quién se lanza? Bueno, ya que me lanzaste un reto bastante elevado y para que no me, digamos que como nos han recortado el tiempo, normalmente siempre nos ponen más cosas, residuos, nos ponen de todo, por eso estamos también los últimos, para recoger todo lo que los demás hayan dejado. Y bueno, en esa línea evidentemente siempre hay el resto de cosas, o sea, siempre digamos en cualquier actividad o en cualquier distribución, pues siempre está A, B, C, D y otros. Entonces podríamos decir que residuos y demás son otros, o sea, todo el resto que no cabe, pues lo encuadramos aquí. Evidentemente,
La generación dentro de lo que son recursos naturales, pues hablamos de residuos, hablamos de agua, hablamos de gestión de zonas verdes, hablamos de muchas cosas que el ciudadano interacciona día a día y que son importantes para el ciudadano, porque si funcionan, pues pasan desapercibidos, pero si no funcionan, se ven bastante. En esa línea, las exigencias de la ciudadanía cada vez son más elevadas. El ciudadano quiere una respuesta inmediata, no es como antes, que tenía más paciencia, que tenía más tranquilidad y de alguna manera pues eran, evidentemente son más pacientes. Ahora mismo hay que actuar, y para ello pues evidentemente las tecnologías, las TIC de la información y la comunicación son fundamentales en cuanto a la gestión de las mismas, y ya voy enlazando con lo que se ha hecho aquí en Arona. Realmente nosotros la generación de información con respecto a no solo a esto, sino a todos los servicios, ya viene desde hace años. Hablaba antes le preguntaba a Juan Pedro García, que es el coordinador de nuevas tecnologías, que ahora bueno, es el área que lleva Marcos, que de alguna manera el responsable de que se haya hecho desde aquí en Arona, y donde ya desde el año 2003 pues ya empezamos con lo que era el sistema de quejas y sugerencias, que no venía a ser otra cosa, sino otra cosa, que es la captura de información, la recogida de información. Evidentemente se genera mucha información, pero en la medida en que seamos capaces de tramitarla, en la medida en que seamos capaces de gestionar esa información de forma eficaz, pues podremos ser después cada vez más eficientes. En esa línea pues se ha ido mejorando. Todas las empresas de servicio han ido adaptándose a dar respuesta a esa información, y en ese pues evidentemente toda la cadena está funcionando cada vez mejor, porque no podemos olvidar que el objetivo es que el ciudadano, que el servicio que recibe el ciudadano que somos todos, pues sea cada vez mejor. Centrándonos en el tema de residuos, en esa generación de información, en ese tratamiento de volumen, pues sí, así aquí la ponencia de éxito, digamos que la nueva empresa gestora de residuos, de limpieza viaria en Arona, que comenzó a principios del 2011, pues uno de los retos que ya se están implantando, pues de la mano de los técnicos y de la mano de los técnicos de medio ambiente. Aquí está Iván, está Paco Feo, está Marian. De alguna manera, de la mano de ellos, pues se está haciendo esa gestión de los TAC, digamos, de tener identificados todos los contenedores, de que los camiones pues tengan esos lectores, esos GPS que permitan en definitiva tener información de qué es lo que pasa con cada contenedor, qué es lo que ocurre en cada punto, y de alguna manera que permita con todo ese volumen de información que se genera, pues no olvidemos que dar una respuesta al ciudadano, un mejor servicio. Correcto. María José, ¿nos puedes ayudar un poco a centrar el problema? Cuando hablamos de residuos en las ciudades, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué volúmenes estamos hablando? Bueno, muchas gracias, Lucía. Muy buenos días a todos. Yo, antes de entrar en esa pregunta, sí quisiera decirte que desde mi punto de vista tiene todo el sentido en que podamos agrupar un planteamiento conjunto de los recursos que utilizamos en nuestras ciudades. En esta línea, el documento Hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, la Comisión Europea nos muestra que efectivamente la energía, los recursos naturales, el agua y los residuos, que esa es la novedad, su concepción como recurso, tiene todo el sentido que sean analizados en una estrategia conjunta. Y sí quisiera decir que, aunque cada uno de estos recursos tendrá su propia filosofía en materia de residuos, existe una muy específica que quisiera mencionar, y es el avance hacia una economía circular. Se trata de abandonar lo que hasta ahora hemos conocido como una economía tradicional, economía lineal, basada en el producir, usar y tirar, y avanzar hacia una economía circular en la cual vamos reincorporando al proceso productivo los recursos que están contenidos en los residuos. Esa es la filosofía básica en el uso eficiente de los recursos en materia de residuos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de residuos en nuestras ciudades? Bueno, la Directiva Marco de Residuos ha sido incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 22/2011, y es allí donde definimos el concepto de residuo municipal. Por residuo municipal entendemos aquellos que son gestionados por el municipio. ¿Qué puede gestionar un municipio como residuos? Sin duda, los residuos domésticos, los procedentes de los hogares, y los residuos asimilados a los domésticos procedentes de los comercios. Eso es
obligatorio en cualquiera de los casos. Y luego, en función de las decisiones que tome cada municipio en sus ordenanzas locales, podrá gestionar los residuos comerciales y los residuos domésticos procedentes de las industrias. Esto ya dependerá de la ordenanza local y, en todo caso, habrá que respetar el hecho de que el productor del residuo va a tener la posibilidad de gestionarlo si prefiere hacerlo por sí mismo. ¿Y de qué cantidades de residuos estamos hablando? Residuos de competencia municipal. Eso lo tengo apuntado para no equivocarme. Los últimos datos que maneja el Ministerio están referidos al año 2011 y estamos hablando de 22,7 millones de toneladas de residuos municipales en toda España. Esto significa 481 kilos por habitante año. Este dato macroeconómico, este dato así en términos macro es muy... Impresionante. Es impresionante y a lo mejor es difícil de afrontar. De esto es muy relevante la parte que procede de recogida separada, que son en definitiva los contenedores que nosotros encontramos cotidianamente en nuestra calle. El 17,2% de todos estos residuos son recogidos separadamente. No es una cantidad todavía muy elevada y hemos de conseguir mejorarla. En cuanto a la distribución por materiales, esta información también es muy relevante, lo hemos visto porque los contenedores van separados por materiales, la información que nos tiene que dar cada contenedor está referida a una determinada materia y nos ayudará a definir nuestra estrategia. El 32% es papel y cartón, 19% vidrio, 24% fracción orgánica y 17% envases ligeros. Ese es el grado de eficiencia de nuestros contenedores de recogida separada. El que más está avanzando últimamente es el de la fracción orgánica, como consecuencia de algunas comunidades autónomas que la han implantado como fracción recogida de manera separada con carácter obligatorio. Este será el gran reto al que nos vamos a enfrentar en materia de residuos. ¿Quieres algún...? Bueno, y por último, una última pincelada. Del total de residuos que nosotros generamos, el 30% se recicla, el 10% va a incineradora y más del 60% todavía va a vertedero. 60%, que es una cantidad elevada. Francisco, ayer hablábamos de una iniciativa bastante interesante. María José se refería a las competencias municipales en materia de residuos. Me gustaría que nos comentases un poco la estrategia que desde el Cabildo de Tenerife tenéis específicamente en la gestión de residuos y que tiene que ver con Tenerife Sostenible. Bueno, Tenerife Sostenible es una estrategia más transversal que no atañe solo a los residuos, sino es una estrategia de información y formación a largo plazo por el desarrollo sostenible, pero como estamos hablando un poco de residuos, la estrategia de residuos en la isla, vamos a hacer historia 30 años atrás, todos los años, no es del Cabildo, es insular, es una estrategia insular en la cual todos los ayuntamientos de la isla subrogaron la competencia de el tratamiento en alta, la recogida en alta y tratamiento de la gestión de los residuos, reservándose de los ayuntamientos nada más que la parte de la recogida, digamos, de los contenedores de las aceras, y es lo que venimos haciendo en estos últimos 30 años. Fue un paso muy importante. Pensemos que recientemente se acaba de aprobar la ley de sostenibilidad de la administración, creo que se llama así, que empieza a hablar de competencias para arriba, de competencias para abajo, y bueno, los que llevamos tanto tiempo en la administración, pues hemos llegado a la conclusión que lo mejor, y cuando hablamos de una isla, nuestro presidente hablaba de las Mile Island, nuestro presidente hablaba de su estrategia de las 3 Is, pero cuando hablamos de una isla, creo que lo que deberíamos de hacer es definir un servicio completo, integral, optimizar ese servicio y luego decir qué parte de ese servicio es más eficiente, en qué parte de la gestión de servicios es más eficiente el ayuntamiento y en qué parte es más eficiente el cabildo. Y luego definir las competencias. Claro, yo soy ingeniero industrial, me oye un abogado y dirá, bueno, ya están los ingenieros industriales metiéndose a modificar las leyes. Pero la realidad es que todos los servicios que prestamos son servicios que, en definitiva, si no logramos cambiar la actitud de los usuarios, no van a funcionar. Entonces, son servicios, como decía antes Antonio, o como decía el director de transportes, donde está la ciudadanía continuamente comunicándose. Creo que estamos aquí en unas jornadas muy interesantes
la verdad es que somos capaces tecnológicamente de hacerlo todo, absolutamente todo. Pero la reflexión sería, ¿somos capaces de cambiar la actitud de las personas? La actitud de las personas es lo que hace que algo sea sostenible. O sea, y por ahí viene la estrategia de Personas Más Sostenibles. Como consecuencia de haber aprobado un plan, el segundo plan, digamos, insular de residuos que se aprueba ahora, es un plan ya territorial, enmarcado en las nuevas directivas europeas. Y entonces, bueno, pues cuando acabamos el plan, encargamos un trabajo para la comunicación del plan. Teníamos y seguimos teniendo un programa educativo que se llama Recíclope, que llevamos 10.000, 15.000 alumnos, que los vamos a buscar por todos los ayuntamientos de la isla, los subimos en una guagua, los llevamos al complejo, etcétera. Pero claro, la reflexión fue, una vez que nos entregaron el plan de comunicación, tienes que hacer unas grandes campañas masivas, tienes que poner un teléfono 900, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y entonces llegamos a la conclusión, después de mucho trabajo, que la única manera de cambiar la actitud de las personas es poniendo en marcha una estrategia reglada de información y comunicación a largo plazo. Y es lo que pretendemos hacer con la estrategia de Personas Más Sostenibles, que pivota en 3 pilares, que es el pilar central, es una estrategia de barrio y municipal. El Cabildo, cuando estamos hablando de gestión de residuos o de cualquier servicio, los clientes principales nuestros son los ayuntamientos, trabajamos para los ayuntamientos y de alguna manera nosotros deberíamos de no tener cara, quien debe tener la cara en el barrio es el ayuntamiento, por supuesto. Entonces es una estrategia de barrio que pivota en el aula de la sostenibilidad, que está encuadrada en el barrio, y que en ese aula pues, también gira hogares más sostenibles y empresas más sostenibles. Objetivo final, si tenemos un aula de la sostenibilidad en cada barrio y en cada una de esas aulas se acreditan 5 profesores, necesitaríamos para cubrir todos los barrios 120 aulas, tendríamos 500 profesores que estarían continuamente informando a los alumnos y que luego podría ese aula dotada con todas las nuevas tecnologías de visitas virtuales a los residuos, al agua, a la movilidad, a lo de arriba, a lo de abajo, ser el marco donde en el barrio se hacen las reuniones y los intercambios de información con el proyecto de Hogares Más Sostenibles y con el proyecto de Empresas Más Sostenibles. En definitiva, igual que hicimos hace 30 años, que nos pusimos todos de acuerdo en unas siglas que se llamaban PIRS, que la verdad es que ha sido una marca que ha durado 30 años y que ha funcionado cada día de esos 30 años, pues ahora estamos inmersos en sacar otro nuevo concurso, volver a implantar una marca que tiene que ver con la gestión de los residuos, pero a su vez crear esta marca de Personas Más Sostenibles que sea una marca transversal y que de alguna manera, si unimos todos los esfuerzos y siempre vamos a comunicar y a informar con la misma marca y decimos que es reglada porque nos vamos a basar en los profesores de los colegios y en la universidad, pues entendemos que a lo mejor dentro de 5 años o dentro de 10 es cuando le podremos sacar todo el partido a estas nuevas tecnologías. Y eso llegará cuando los ciudadanos formen parte activa en la gestión de los servicios usando las nuevas tecnologías. Eso llegará cuando haya un sistema individualizado de recogida selectiva y eso llegará cuando los ciudadanos participen con su smartphone en decir esta papelera está averiada o esta silla está averiada o esta farola está apagada. De hecho, Javier, nos contabas en el caso de éxito, un poco enlazando con lo que estaba diciendo Francisco, que vosotros, en la herramienta que nos has presentado, efectivamente el ciudadano puede transmitir esa información, puede consultar cuándo son las horas de recogida sin tener necesidad de tener una etiqueta y demás. ¿Qué experiencia tenéis? Porque sé que la herramienta está implantada en varios ayuntamientos.
¿Qué experiencia tenéis de ese intercambio de información o de ese contacto con los ciudadanos? ¿Es una utilización masiva o aún se necesita esa sensibilización, como decía Francisco? Hombre, la sensibilización siempre es buena, ¿no? Es decir, siempre viene bien sensibilizar a la gente, pero sí que es cierto que cada vez se utiliza más. Sobre todo nuestra experiencia lo empezamos a poner en sitios donde la recogida selectiva tiene un coste muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, todos queremos tener ahora mismo lo que es recogida selectiva, todos sabemos lo que es la bondad de la recogida selectiva, ¿de acuerdo? El separar la basura, todo este tipo de cosas, pero hay que ser conscientes que tiene un coste muy elevado porque tienes que hacer muchas más rutas, tienes que hacer muchos más viajes. Entonces, en aquellos sitios, por ejemplo, mancomunidades que tienen contenedores muy separados unos de otros, pues sí que ha tenido bastante éxito para que sea el propio ciudadano el que informe de ciertas incidencias en el contenedor o que informe de la variabilidad de la frecuencia. Es decir, que si no hay necesidad de ir a por un contenedor, no voy a por ese contenedor. Esto le da una ventaja al ciudadano que se siente importante, se siente útil, tiene una herramienta, pero a la vez hace que el sistema todavía sea más sostenible. Entonces, contestando a tu pregunta, hemos tenido bastante éxito en este tipo de iniciativas. Y sobre todo en sitios así donde hay contenedores dispersos, donde la concentración de ciudadanía no es muy grande, hablando de mancomunidades, especialmente en el norte de España. Por aquí estamos haciendo ya algo también parecido ahora en Canarias, que es, en lugar de, no tiene que ver con el residuo, pero lo pongo de ejemplo dentro de lo que son las zonas verdes, con los columpios y este tipo de parques y juegos infantiles, para que el ciudadano también pueda, desde una app, con su teléfono, informar sobre una incidencia que hay en un columpio o que hay en un juego de estos infantiles, ¿no? Muchas gracias, Javier. Antonio, tanto Javier decía que la herramienta donde más posibilidades de explotarla económicamente tiene es en las mancomunidades. Desde el Cabildo nos hablaba de una experiencia mancomunada. ¿Los ayuntamientos cómo entendéis esta visión de mancomunar servicios? ¿Es positivo, negativo, delegar la gestión en terceros? Evidentemente nunca hay un sistema perfecto, ¿no? Es decir, realmente en aquellos lugares, un municipio concretamente como Arona, pues realmente tiene una capacidad de gestión, tiene una capacidad de generación que de alguna manera esa cercanía, porque es la cara que está al lado del ciudadano, pues va a mejorar y va a permitir. Evidentemente en otros municipios donde de alguna manera el coste que tiene prestar un servicio, sí que, porque evidentemente hay unos mínimos que cuesta la infraestructura, pues sí que hay municipios en los que de alguna manera, de forma mancomunada, pues permite optimizar. En este caso, en Arona, ya en lo que es la recogida selectiva del vidrio se está llevando a nivel insular, pero lo que es los residuos en general, creo que poco se podría optimizar haciéndolo de manera insularizada. O sea, realmente la clave donde está es mejorar, o sea, toda esa información que se genera, toda esa información que se produce, en gestionarla adecuadamente. Y ahí, en la parte de residuos, después tenemos otras patas de la sostenibilidad medioambiental, el agua, la energía y demás, pero la parte de residuos es la que más recorrido va a permitir, porque también es la que de alguna forma más contamina, más tanto energía, agua y materias primas ha necesitado para producirse, y evidentemente ahí tenemos decir, mucho camino por andar. Hay que trabajar bastante en la concienciación ciudadana, en la optimización de esos productos. Nosotros, dentro de esa concienciación ciudadana, hemos implantado pues, hace ya un tiempo lo que son los ecopuntos móviles, como de alguna forma de esa información donde la gente no sabía dónde tirar las pilas, las lámparas, de alguna manera sí que había un punto limpio. Pues hemos tenido que acercar, o sea, por de alguna forma acercar ese punto limpio a los distintos núcleos. Entonces ahora pues tenemos, y cada vez va funcionando mejor, lo que son esos, los